En Net Radio, la hora es 7 en punto. Primera. Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. Siete y 2 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia. Hoy es lunes 23 de enero del año 2017. Este es su programa Net Noticias, el noticiero internacional que se emite desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Sin más preámbulos, vamos a presentarles los titulares de las principales noticias que tenemos preparadas para hoy. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en la Casa Blanca en medio de honores, protestas multitudinarias y escasas multitudes que lo acompañaron en su posesión. Gabinete de Justin Trudeau se mantuvo en retiro durante el fin de semana para enfrentar la realidad de lo que se avecina con la presidencia de Donald Trump y las relaciones bilaterales con Canadá. Juez que falleció en un controvertido accidente aéreo investigaba importantes casos de corrupción que implicaban a importantes políticos de Brasil, incluido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que revisará el reciente acuerdo de paz en Colombia para determinar qué tanto apoyo se le puede seguir brindando a ese pacto entre el gobierno y las FARC. Estados Unidos pide castigar la red de corrupción que se vive al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela, expresamente con el manejo de los alimentos que ha exacerbado el país sudamericano. Estas y otras noticias serán ampliadas en el transcurso de la presente emisión. Bienvenidos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada.
Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. A las 7:05 de la mañana, antes de presentarles las noticias internacionales, vamos a presentar las noticias locales. Aquí tenemos el reporte de la periodista Lorena Pulido. Lorena, buenos días. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Muy buenos días, Omar, y a toda nuestra audiencia. Iniciamos de inmediato con las noticias más importantes ocurridas en Vancouver y Columbia Británica. Canino alerta a propietarios al incendiarse casa en el este de Vancouver. 2 hombres escapan ilesos. Un hombre de Vancouver del Este y su sobrino escaparon de un rápido incendio que se originó en su casa ayer domingo por la mañana, cuando su perro los despertó y los alertó del incendio. Gracias al perro salieron de la casa, dijo el jefe del batallón Jim Booth del Vancouver Fire Rescue Service, que estaban en la escena del incidente. Escuchó el ruido y, como todas las buenas mascotas, se aseguran de que sus dueños salgan, aseguró. Lawrence Perry vive en la casa y dijo que estaba dormido cuando el fuego comenzó alrededor de las 2:45 de la mañana. Tenía miedo, no sabía lo que estaba pasando, dijo Perry, quien tiene impedimentos visuales. Mi tío empezó a golpear la puerta y pensé que estaba bromeando. No estaba bromeando, había un incendio. Perry fue capaz de salir ileso con la ayuda de su tío y su perro, así como gracias al equipo de bomberos que llegó a la escena para hacer frente al incendio. El incendio absorbió completamente el garaje y la cubierta de la casa de 2 plantas, que estaba siendo renovada en ese momento. Booth dijo que sus tripulaciones comenzaron inmediatamente a atacar el incendio en el garaje, donde se estaba almacenando algún material viejo de la vivienda. Cuando llegaron a la escena, la parte trasera de la casa estaba totalmente destruida, dijo Booth. Los bomberos pudieron controlar el fuego alrededor de las 3 de la mañana del domingo. Las llamas solo destruyeron el garaje y la cubierta y no llegaron a la parte principal del edificio. La causa del incendio está siendo investigada. Por otro lado, les comento que 5 vías verdes de renombre mundial podrían inspirar el corredor Arburus de Vancouver. El alcalde Gregor Robertson está pidiendo a los habitantes de Vancouver grandes ideas sobre cómo dar forma al corredor de Arburus. Y mientras Robertson afirma que nada está fuera de la mesa, él tiene su propia visión de lo que podría llegar a ser el camino, llamándolo una oportunidad para que Vancouver tenga su propia versión del New York High Line. Por una encuesta en línea, el alcalde está pidiendo sugerencias de cómo dar forma al pasillo. Muchos se están preguntando, ¿cuál es la visión que acabará ganando? Resulta que muchas ciudades han tenido debates similares entre ciclistas, caminantes de perros, promotores, empresas, usuarios de transporte público, conductores y lograron llegar a un resultado fascinante. Comenzamos con lo obvio, la línea alta de New York. Una vez un ferrocarril funcionó hasta los años 80 en el New York High Line. Es ahora una vía verde que se extiende más de 2 kilómetros a través de Manhattan. El diseño del parque urbano comenzó en 2006, abriéndose varios años después. Se ha convertido en un centro turístico importante, con una serie de jardinería urbana e instalaciones de arte público. New York Bradenton. New York de Brighton, Reino Unido, es considerado desde hace mucho tiempo la milla cultural de la ciudad costera que recorre desde el corazón de la ciudad. La ciudad contrató a una empresa de arquitectura para rediseñar el pasillo en un espacio compartido para peatones, ciclistas e incluso automóviles. Es también el sitio de varias actividades de la comunidad. El 606 en Chicago. El 606 Greenway de Chicago se desarrolló una vez en la ciudad que fue removido finalmente algunas pistas de tren que no eran utilizadas por el CP Railway, después de una larga y amarga discusión. Ahora, el camino pavimentado de 10 pies de ancho se extiende por más de 4 kilómetros y es un espacio compartido para caminantes, corredores, ciclistas y similares, al tiempo que promueve instalaciones de arte y celebraciones comunitarias. Está conectado por 37 puentes, tiene más de 1.200 árboles y es el hogar de 200 especies de plantas en 4 barrios diferentes. El Guggenheim.
Ubicado detrás del Museo Guggenheim en Bilbao, España, culminado en 2012, cuenta con 2 vías de tránsito rápido. Se encuentra dentro de la ciudad, paralelo a los carriles de tráfico, así como una ruta para bicicletas. Considerado el deseo del alcalde de Vancouver, que el corredor de Burroughs sea un espacio de uso mixto, un corredor de transporte con potencial de tránsito rápido, la vía verde podría ser el modelo a seguir. La Rambla en Barcelona. La Rambla es una de las atracciones turísticas más populares de Barcelona. La calle se extiende más de 1 kilómetro desde el centro de la ciudad hasta el mar Balear. Es un pasillo peatonal pesado sin tráfico de vehículos. A lo largo del paseo hay numerosos kioscos, tiendas, artistas callejeros y atracciones históricas. Ahora nos trasladamos a Abbotsford. Trátense el uno al otro con respeto, dicen los habitantes de Abbotsford para denunciar la propaganda racista. Decenas de residentes en Abbotsford, BC, se pronunciaron el día de ayer para denunciar la literatura racista que ha sido distribuida en su comunidad. La incitación al odio nunca debe ser aceptado o tolerado, dijo Sean Moore, quien asistió a la manifestación del templo Gurskit en South Fraser Way. A principios de este mes, la bolsa de plástico que contenía la literatura de Ku Klux Klan fueron distribuidas a hogares en el este de Abbotsford. Marcaron la segunda vez en los últimos 3 meses que los folletos racistas se difunden en el Valle de Fraser. Cerca de 70 folletos fueron dejados en las carreteras en el bloque 35200 de Marshall Road. En octubre, materiales similares también fueron descubiertos en Abbotsford, Chilliwack y Mission. El Departamento de Policía de Abbotsford está investigando y el BC Hate Crime Team ha sido contactado. La RSMP también está investigando el incidente separado en Richmond en noviembre cuando alguien distribuyó folletos anti-chinos. Me hunde el corazón cada vez que veo una evidencia de racismo o fanatismo, dijo Faucha Rafike, que asistió al meeting. Rafike dijo que era satisfactorio ver tanta gente de diferentes orígenes reunirse para hablar contra el odio. Es increíble estar con otras personas que piensan como tú, dar una tremenda fuerza, dijo. Organizadores aseguran que planean celebrar más manifestaciones. Y siguiendo con las noticias en Columbia Británica, les comentamos que una niña de 9 años muere luego de sufrir accidente automovilístico en la isla de Vancouver. La policía de la isla de Vancouver anunció que una niña de 9 años murió después de haber sido herida en un accidente de tránsito. La víctima se desplazaba como pasajero del vehículo que, según la policía, viajaba hacia el norte de Lake Road el domingo alrededor de las 8 de la mañana. La investigación ha golpeado hasta ahora que un vehículo que viajaba al norte perdió el control y golpeó un poste hidráulico, dijo Shanigan Lake RSMP en un comunicado. La policía dice que el conductor del vehículo de 49 años sufrió heridas leves en el accidente. La prensa local informó que el vehículo involucrado fue un Honda plateado y que la víctima de sexo femenino y el conductor es su padre. Los investigadores dicen que creen que la velocidad puede haber sido un factor en el accidente y están pidiendo a cualquier persona con información para contactarlos al 250-743-5514. Con esta información damos pase a Omar García, que se encuentra en el estudio. Reportó para ustedes NEC Noticias, Lorena Pulido. 7:13. Muchas gracias, Lorena, por este completo informe de las noticias más relevantes de British Columbia. Y nosotros nos vamos a presentarles las noticias que les tenemos preparadas en nuestra mesa de trabajo. Información veraz y oportuna solo por NET Noticias. Washington. El magnate inmobiliario Donald Trump fue investido el pasado viernes como el 45º presidente de los Estados Unidos y su posesión se vio enmarcada de los honores tradicionales, pero también de multitudinarias protestas y escasas multitudes que lo acompañaron el día de su posesión. Mientras en la avenida Pensilvania se llevaban las celebraciones típicas de la posesión de un mandatario estadounidense, ante un público que según estadísticas no sobrepasó los 900,000 asistentes frente a los 1.800.000 de hace 8 años, a escasas 3 calles se libraban uno de los más violentos disturbios de los últimos años, que arrojó como saldo más de 200 detenidos y destrozos mobiliarios. Muchos ciudadanos se desplazaron el viernes desde distintos puntos del país para acompañar al magnate en su investidura, pero muchos más, otros lo hicieron para mostrar su desacuerdo, su retórica y sus políticas que consideran divisivas.
Pero las manifestaciones más grandes en contra de las políticas de Trump no se vivieron el viernes, sino un día después, en el que las mujeres salieron a protestar a nivel mundial contra la retórica del magnate y su trato despectivo hacia las mujeres. Ayer domingo, mientras el mandatario estadounidense respondió con contradicciones a dichas marchas, miembros de su equipo de gobierno profundizaron sus ataques a la prensa, calificando como falsas las apreciaciones sobre la baja asistencia de la inauguración de Trump. Vi las protestas de ayer, pero bajo la impresión de que acabamos de tener una elección, ¿por qué esas personas no votaron?, dijo en un tuit a primera hora el mandatario. 2 horas después enfatizó que las protestas pacíficas son un sello distintivo de la democracia estadounidense. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Calgary. El primer ministro Justin Trudeau y su gobierno liberal enfrentarán la realidad de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los miembros de su gabinete se reunieron el fin de semana que acaba de culminar en Calgary en un retiro de 3 días que incluyeron discusiones con un asesor del nuevo presidente estadounidense. Hasta ahora, Trudeau había tenido un viaje relativamente suave guiando las relaciones de Canadá con los Estados Unidos gracias a su simpatía con Barack Obama, aliados naturales en el cambio climático y con quien tenía una estrecha relación personal y fraternal. Ahora los liberales se están preparando para un reajuste importante con Washington, que se espera sea el preocupante pasatiempo para los ministros liberales durante sus próximas reuniones. Los debates tendrán lugar en los próximos días, incluyendo a Stephen Schwarzman, director ejecutivo de la firma de inversiones del grupo Blackstone, nombrado en diciembre para dirigir el Foro Estratégico y Político de Presidentes, confirmó la oficina del primer ministro ayer domingo. Dominic Barton, el jefe del Consejo influyente del Consejo Económico de Gobierno Trudeau, quien también atenderá esta cita, advirtió a principios de este mes que las promesas de Trump sobre comercio e impuestos debían tomarse en serio en Canadá. El gobierno liberal espera enviar un mensaje a la administración Trump de que Canadá y Estados Unidos tienen una agenda compartida, dijo el ministro de Recursos Naturales Jim Carr ayer domingo en Calgary. Vamos a tener que ver lo que la administración realmente hace, dijo el funcionario. Esto es Net Noticias. Sao Paulo. Las autoridades brasileñas investigan la causa del accidente de un avión en el que murió un juez de la Corte Suprema semanas antes de la fecha en que debía emitir su fallo en un importante caso de corrupción que podía implicar a políticos de alto rango en varios países de Latinoamérica. La muerte del juez Teori Sabachi, de 68 años, que ocurrió el jueves cerca a un balneario brasileño, casi seguramente retrasará, pero no suspenderá la investigación autolavado o lavallato sobre una red de sobornos millonarios centrada en la empresa estatal Petrobras, en la que podría estar implicado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El magistrado Teori Sabachi había estado manejando enérgicamente la investigación autolavado en la Corte Suprema. Es difícil creer que este fue un mero accidente, tuiteó Alan Masur, director de la Asociación Nacional de Fiscales. Recientemente Sabachi había estado revisando las decenas de acuerdos entre la Fiscalía y ejecutivos de la empresa consultora Odebrecht, que fue una de las principales participantes en la red de sobornos a Petrobras. Según los investigadores, se pagaron más de $2.000 millones durante más de una década. En los 2 últimos años, decenas de políticos y empresarios han sido encarcelados como resultado de la extensa investigación. Además de las autoridades de aviación, la Policía Federal y la Policía y la Fiscalía Pública están investigando las causas del percance en el que murió Sabachi. La grabadora de voces de la avioneta fue recuperada el viernes y enviada a un laboratorio de la Fuerza Aérea, dijo la dependencia en una declaración. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Santa Fe de Bogotá. Rex Tillerson, designado por el presidente estadounidense Donald Trump para secretario de Estado, indicó que revisaría el reciente acuerdo de paz en Colombia para determinar qué tanto apoyo debe seguir brindando Estados Unidos al histórico pacto respaldado con entusiasmo por el gobierno de Barack Obama.
Tylerson ofreció sus comentarios por escrito en respuesta a las preguntas planteadas por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado como parte de su proceso de confirmación. Colombia, el más acérrimo aliado de Estados Unidos en Latinoamérica, ha recibido miles de millones de dólares en ayuda estadounidense durante las últimas 2 décadas para combatir al narcotráfico y a rebeldes izquierdistas que lucran del contrabando de drogas. El gobierno de Obama representó un apoyo clave en los esfuerzos del presidente colombiano Juan Manuel Santos por terminar un conflicto de medio siglo al nombrar a un enviado especial para las negociaciones y prometer 450 millones de dólares más en ayuda para conservar el acuerdo de paz firmado el año pasado. Si bien Tylerson reconoció la importancia de Colombia como aliado y el éxito de la pasada cooperación entre Colombia y Estados Unidos, fue ambiguo sobre el camino a tomar. Latinoamerican Goals Global, portal web que sigue las políticas estadounidenses para la región, fue el primero que publicó las declaraciones, que todavía no han sido hechas públicas y que fueron confirmadas por un asistente del Senado, quien pidió anonimidad porque no estaba autorizado para compartir esta información con periodistas. Tylerson dijo que haría todo lo posible por continuar la alianza y los planes para hacer que Colombia cumpla con su compromiso de refrenar la producción de drogas ahora que el flujo de cocaína del país ha aumentado. Muchos críticos de Santos afirman que el incremento se debe a la decisión que el presidente colombiano tomó en 2015 de suspender la fumigación aérea de cultivos de cocaína, medida que era respaldada por Estados Unidos. Esto es Net Noticias. Caracas. Las autoridades venezolanas podrían enfrentar sanciones de Estados Unidos por lucrarse con la escasez de alimentos que ha exacerbado el hambre en el país sudamericano. Legisladores estadounidenses de ambos partidos se pronunciaron a favor de la medida tras una investigación desde Associated Press que reveló que el tráfico de alimentos difíciles de encontrar se había vuelto un gran negocio en Venezuela, donde el ejército estaba en el meollo de los actos de corrupción. El presionado presidente socialista Nicolás Maduro otorgó al ejército un control amplio y cada vez mayor sobre el suministro de alimentos, al tiempo que la escasez aumentó la desnutrición este año. Cuando el ejército lucra con la distribución de comida mientras el pueblo venezolano sufre cada vez más hambre, la corrupción ha alcanzado nuevos niveles de perversión que no pueden quedar inadvertidos, dijo el senador demócrata Beth Cardin de Maryland, miembro de alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores. El artículo de la AP, publicado el mes pasado, detalló la cadena de negocios sucios del ejército, entre ellos el pago de comisiones a generales por contratos de alimentos y sobornos para retirar los productos que llegan a puerto. Algunos de los alimentos se compran en Estados Unidos y algunos de los sobornos pasan por el sistema bancario de ese país. Fiscales federales de Estados Unidos investigan a altos funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del ejército, para determinar si lavaron dinero a través del sistema financiero estadounidense procedente de irregularidades en los contratos de alimentos, afirmaron a la AP 4 personas al tanto de las pesquisas. Hasta el momento no se han presentado cargos. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. 7 de la mañana y 23 minutos, volvemos después de unos mensajes importantes. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas
a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Hola Vancouver, acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora Pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio, la radio creada para ti. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete y 26 minutos de la mañana. El próximo martes 7 de febrero se llevará a cabo un seminario, un importante seminario, que estará, que 5 prominentes profesionales expertos en áreas pondrán sus conocimientos y experiencias al servicio de la comunidad. El seminario se ha denominado Los expertos hablan, y sobre el particular hemos invitado a Rosa Delgado para que nos hable sobre este asunto que vienen organizando. Muy buenos días, Rosa, bienvenida a Net Noticias. Muy buenos días, Omar, muchas gracias por tenernos. Es un placer siempre hablar con ustedes. Gracias por atender nuestra invitación y pues queremos hablar sobre el importante seminario que ustedes quieren realizar con la comunidad latina. Claro que sí. Pues el seminario, como decías, es el 7 de febrero, martes, será a las 6:30 de la tarde en el Albertus College, 473 de West Hastings. Y este seminario pues surgió como una idea de unirnos los profesionistas, expertos en distintas áreas y proporcionar información gratuita a la comunidad. Este año lo hemos denominado el año de, en inglés como dicen, pay it forward, de ayudar a los demás. Uno fue ayudado cuando uno llegó a este país y pues nuestra inquietud es poder ayudar, informar y educar a la población en general y sobre todo a los que vienen llegando, ¿verdad? Que no conocen cómo funcionan las cosas aquí en Canadá. Hay importantes temas sobre hay importantes temas en los cuales se tratará y se informará a la comunidad. ¿Podríamos hablar algo de eso? Claro que sí. Sí, mira, el primero es en educación, es Ezequiel González. Ezequiel va a hablar de distintos temas de educación que pueden ayudar a la comunidad a desarrollarse profesionalmente en el país y en muchos casos también ayudarles con la parte de poderse quedar en el país, ¿verdad? A más largo plazo, inclusive residir. Yo hablaré, Rosa Delgado, hablaré de inversiones, cómo ayudarte a que ahorres para tu primera compra y reducir tus impuestos a través de los fondos de retiro. Pablo Pai va a hablar del proceso de compra y venta de tu casa, que pues siempre es una inquietud saber, ya que acabas de llegar al país o si ya llevas unos años, bueno, ¿cómo le puedo hacer para comprar una casa con los precios de casas en Canadá? Mucha gente que no cree que no puede comprar de nada, pero en realidad pues sí se puede, y Pablo les va a explicar cómo se puede hacer. César Lu va a hablar de las hipotecas, cómo obtener una hipoteca, qué es lo que debes saber, cómo cuidar tu crédito, y finalmente va a cerrar Paola Villagra. Ella va a hablar de los impuestos personales y como persona independiente, que le llaman sole proprietorship aquí. Si eres un empresario, ¿no? Pequeño empresario, ¿qué puedes hacer con tus impuestos? ¿De qué manera puedes ahorrar de dinero en los impuestos? Y sobre todo ahorita en estos momentos que es la época de presentar los impuestos de cada una de las personas. Exactamente, por eso lo quisimos hacer en febrero, porque la fecha límite para hacer inversiones en tu fondo de retiro, en el RRSP, que le llaman el Retirement
Savings Plan. Es el 1 de marzo, entonces yo voy a explicar un poco acerca de eso. Pasado esa fecha, está la fecha límite del 30 de abril para preparar tus impuestos, y Paola les va a explicar de esa fecha y qué se puede hacer y cómo les puede ayudar. Imagino que Pablo Páez también estará informando a la comunidad de cómo acceder al crédito que en estos momentos se está otorgando el gobierno provincial para la gente que quiere comprar casa, que les está otorgando el 2.5 de su enganche para poder adquirir casa. Exactamente, entre Pablo Páez y César Lu van a hablar de eso, cómo puedes tú ahorrar un poquito para el retiro y de ahí ayudarte del gobierno para que obtengas ese 5%. De todos esos detalles los vamos a discutir, que es un tema súper importante, muy actual, muy nuevo. La gente pues está muy mal informada de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y por eso es que invitamos a la comunidad a que vengan y se informen. El seminario es completamente gratuito. Como te decía, a las 6:30 vamos a tener un convivio, le llamamos un wine and cheese event, para invitar a la gente a que venga, se relaje un poco, se desestrese, convivamos, nos conozcamos, y después a las 7:15 empezaremos el seminario ya de lleno. Ok, muchas gracias, Rosa Delgado. No sin antes decirle que nosotros, Net Noticias va a estar presente, no solamente en Net Noticias, sino Net Radio, todo su equipo estará presente también acompañándolos en este importante seminario para dar a conocer cada uno de los temas que se van a tratar. Muchas gracias por atender la invitación de Net Noticias. Muchas gracias, y ahí los esperamos. Y una última cosa, por favor, regístrense a través de www.pptax.com/register. Repito, www.pptax.com/register. O en el Facebook me pueden encontrar dentro de los Facebook pages de toda la comunidad. Ahí estamos presentando la información también. La gente tiene que registrarse para poder asistir al evento. Claro que sí, necesitamos conteo porque hay un cupo máximo de 80 personas en el lugar, y pues tenemos que prepararnos para la cantidad de gente que esperemos. Ok, muchas gracias, Rosa Delgado. Como bien lo dije, muchas gracias por atender nuestra invitación, y les deseamos éxitos en este evento. Muchísimas gracias. Que estén ustedes muy bien y gracias por atendernos, Omar. 7:32 de la mañana. Volvemos después de unos mensajes importantes. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Hola Vancouver, acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora Pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio, la radio creada para ti. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete y 34 minutos. Vamos a un recorrido de noticias internacionales con nuestros corresponsales. A continuación, vamos con las noticias internacionales.
Iniciamos nuestro recorrido en Perú. Allá tenemos a nuestra corresponsal Marilú Gambini. Marilú, muy buenos días. Omar, buen día. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un buen día también a nuestros cibernautas que diariamente están con nosotros a través de Net Noticias. Y estas son las más importantes desde Perú. Lima. Y como lo habíamos anunciado semanas atrás a través de Net Noticias, ya se dio inicio al rodaje de la peliculina del Ministerio Público y el Poder Judicial con las públicas órdenes de captura para el viceministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno aprista, Jorge Cuba, y al exfuncionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Edwin Luyo Barrientos. Y mientras este último era detenido, Cuba pasaba a la clandestinidad. El juez Ricardo Manrique, titular del tercer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva para Luyo Barrientos, convirtiéndose así en el primer encarcelado por el caso Odebrecht en el Perú. Al momento de ser trasladado ante el magistrado, Luyo dijo que su objetivo es que se sepa la verdad a fondo y que colaborará con la justicia, además de sostener que su detención es un hecho político y mediático que permite que muchos de los implicados ya estén a buen recaudo fuera del país. Reconoció también haber recibido 196 y 304.000 dólares como soborno, transferidos a una cuenta offshore Oblong International INC de la banca privada del paraíso fiscal de Andorra, pero que nunca hizo uso de ese dinero y que por lo tanto no se le puede acusar de lavados de activos, manifestó un Luyo muy desencajado. Barrientos fue uno de los integrantes del comité especial encargado de la licitación del Metro de Lima y según su abogado José Luis Salazar, él no actuó solo, porque la decisión la tomó el comité en su conjunto y dijo que en el transcurso de las investigaciones se van a establecer responsabilidades de cada uno de ellos, aunque no dijo si los dos pagos por sobornos fueron solo para su defendido o debió repartirse entre los miembros del comité licitador. El fiscal Hamilton Castro, encargado de las investigaciones preliminares, se declaró conforme con la sentencia de prisión preventiva dictada por el juez. En otro punto de la ciudad, el exministro aprista de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, se mostró sumamente indignado por las actitudes delictivas de sus exfuncionarios, el fugitivo Jorge Cuba y su exministro Edwin Luyo, y rechazó tajantemente tener responsabilidad política en el caso de los sobornos entregados a los antes mencionados, debido a que no tenía información sobre los ilícitos cometidos por ambos, ya que al menos de haber tenido sospechas, dijo que ya lo hubiese denunciado en su momento. Sostuvo además que no tiene cuentas en el extranjero, tampoco tiene testaferros y que su acercamiento con su exministro prófugo solo fue laboral y funcional. Empero parece haber olvidado que en su última campaña uno de los fugitivos, Jorge Cuba, en el momento de que él tentaba la alcaldía municipal de Lima, Jorge Cuba era nada menos que jefe de su equipo técnico. Fue muy enfático al señalar que la construcción de la línea 1 del metro se hizo de acuerdo a ley y que no hubo sobrecosto, aunque presume que las coimas provengan de forma independiente y no de fondos destinados a esa obra. Por si se le olvidó al ministro, Net Noticias le recuerda que la construcción de la línea 1 del metro tuvo un perjuicio al Estado de 109 millones de dólares, ya que la inversión inicial de dicha obra, señor Cornejo, recuerde, fue de 410 millones de dólares y al final terminó costando 519 millones. Y eso lo ha detectado la Contraloría de la República, que dicho sea de paso se ha vuelto ágil y acuciosa en estas últimas semanas. Todo lo que promueve el caso Odebrecht. Pero vamos a otro punto de la región. La detención del ex viceministro Edwin Luyo ha puesto en jaque a un buen grupo de corruptos de las distintas regiones del Perú, donde Odebrecht hizo obras y sobornó funcionarios para hacerse de licitaciones. Ancash es una de ellas. Y a pesar que la Contraloría en su momento advirtió y denunció ante la Fiscalía Supranacional que funcionarios de la región favorecieron a la empresa brasileña, ninguna autoridad hizo denuncia al respecto.
Hoy, que el caso ha tomado gran magnitud, recién empiezan a notarse preocupación, no solo en las autoridades judiciales, sino también en los implicados en los sobornos. César Álvarez Aguilar, expresidente regional de Ancash, encarcelado preventivamente en Piedras Gordas por verse implicado en el caso La Centralita y en el crimen del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, podría ver su situación jurídica mucho más comprometida, dado a que la Contraloría hace muchos años lo encontró responsable de haber favorecido a la brasileña en la construcción de la carretera Carhuaz-Chaca-San Luis, tal como lo mencionamos en nuestros primeros informes a través de Net Noticias por el caso Odebrecht. Esta constructora se mantuvo bajo la razón social de Consorcio Vial Carhuaz-San Luis y era nada menos que las constructoras Odebrecht, sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. Junto a Álvarez se ven comprometidos los funcionarios públicos. Atención al Perú. Y vamos con esto colaborando con el Ministerio Público que viene dilatando y van cayendo solamente los peces chicos. La pita se rompe siempre del lado más débil. Estos son los funcionarios públicos involucrados en las grandes obras licitadas y ejecutadas por Odebrecht en la región Ancash. El exgerente regional de infraestructura de la región Ancash, Germán Martínez Cisneros, el subgerente de supervisión y liquidación, Luis Díaz Vilca, la subgerente de estudios, Ivonne Bayona Guío, el inspector provisional de obras, Lorenzo de la Cruz Sánchez, el subgerente de supervisión y liquidación de obra, Moisés Ángeles Obregón, el gerente regional de administración, Leoncio Mauricio Chu, el subgerente de administración financiera, Ángel Rondán Ramírez, y el encargado del área de fiscalización, Roger Carranza Quiñones. A ellos se suman el consorcio Guaylas, que fue la empresa supervisora, representado por la señora María Basurco Núñez de Freis, la misma que a través del ingeniero supervisor Mario Peralta Gibaja efectuó la supervisión de la obra, que tuvo un costo nada menos que de 19.649.999 soles. Increíble, increíble. Cabe recordar que denunciar estos actos irregulares en la licitación y en la ejecución de la carretera en mención le costó la vida al exconsejero Ezequiel Nolasco, por el que en estos momentos se encuentra preventivamente detenido el exgobernador regional o expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar. Y para culminar nuestro reporte, Omar, nos vamos rápidamente hasta Arequipa para informarles que ayer domingo se suspendieron los trabajos de rescate de 6 de los 7 mineros que perdieron la vida el lunes pasado, luego de un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias que inundaron el socavón de una minera denominada La Purísima en la región arequipeña. Las lluvias volvieron a amenazar a los rescatistas que cumplían su ardua labor el día de ayer y pues se vieron afectadas con nuevas inundaciones en este socavón que motivó que salieran de emergencia a la superficie, solicitando el apoyo de las autoridades regionales y del gobierno central en lo que a logística se refiere para poder sacar los restos de los 6 mineros atrapados. Mientras tanto, familiares del primer minero rescatado vienen realizando los trámites respectivos para poder sacarlo de la morgue y darle cristiana sepultura. Desde Net Noticias damos las condolencias respectivas a los familiares de estos 7 mineros que perdieron la vida a través de este desastre natural. Omar, fueron las noticias más resaltantes de Perú, desde donde reportó para Net Noticias Marilu Gambini. 7:43 minutos de la mañana. Muchas gracias, Marilu, por este completo informe. De Perú pasamos a Centroamérica. Allí en San Salvador tenemos a nuestro corresponsal Víctor Celada. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Lorena Pulido y Omar García. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. San Salvador, población piensa que se puede vivir sin partidos políticos. Solo el 4% de la población se muestra satisfecha con el trabajo de los diputados, indica la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP de la UCA divulgada el fin de semana. El 58.2% de los salvadoreños consultados piensa que puede haber democracia en El Salvador sin que partidos políticos existan, indica la encuesta del UDOP
divulgada el sábado. La encuesta agrega que un 72.8% de los consultados dicen que los funcionarios del Estado respetan poco o nada leyes nacionales y que únicamente el 4% de la población consultada está satisfecha con el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa después de los acuerdos de paz. Por otro lado, el 83.9% de población consultada pide que se adopte una nueva constitución para reformar el sistema político. La encuesta se divulga unas semanas después que un grupo de ciudadanos pidió a la Asamblea Legislativa una reforma electoral para reducir de 84 a 50 el número de diputados en el país. Ciudad de Panamá. El Ministerio del Ambiente de Panamá emitió la resolución que formaliza la creación de un refugio silvestre en Matusagatí, provincia de Darién, fronteriza con Colombia, y procederá a generar un plan de manejo para ordenar las actividades compatibles con el humedal. Se trata del refugio de vida silvestre Sistema de Humedales de Matusagatí, un área con superficie de 24.750 hectáreas más 5.275 metros cuadrados que se extiende en una planicie paralela al curso del río Tuira, entre el corregimiento de Río Iglesias, distrito de Chepigana, y el corregimiento de Yavisa, distrito de Pinogana. Así lo indica la resolución de M0018-2017 del Ministerio del Ambiente, que indicó que los objetivos del refugio son proteger, manejar y conservar la biodiversidad y los ecosistemas asociados, el recurso hídrico y los elementos biosocioculturales autóctonos del área protegida. También mantener los bienes y servicios ambientales que prestan los sistemas de humedales, particularmente su función como reserva hídrica. Ciudad de Guatemala. Mujeres protestaron contra Trump en ese país. Ciudadanas estadounidenses se manifestaron en el Parque Central de Antigua, Guatemala, para mostrar su preocupación por la situación política de Estados Unidos con la llegada al poder de Donald Trump, e indicaron que el movimiento se debió en apoyo a las protestas que se registran en Washington. Los manifestantes mostraron su preocupación por la información del cierre de programas para las mujeres a nivel mundial y, a criterio de las inconformes, ellas como residentes en Guatemala se sienten vulnerables. Estamos protestando por el cierre de programas en la administración de Donald Trump, explicó Helen Rogers, vocera de los manifestantes. Las inconformes se reunieron el sábado en el parque de la ciudad colonial y caminaron con carteles en mano con el fin de mostrar su rechazo a las políticas antiinmigrantes. Integrantes de la protesta, en la que también participaron hombres, indicaron que no pueden ser ajenos ante la situación política que vive su país y por eso salieron a manifestar. Centenares de miles de mujeres y muchos hombres también marcharon el sábado en Washington para defender los derechos que ven amenazados por el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump. La marcha de las mujeres, convocada casi al minuto de que el magnate neoyorquino ganara las elecciones, desborda la gran explanada de jardines del National Mall, el centro monumental de la capital, con al menos 500,000 de personas. Informó desde San Salvador para Net Noticias, Víctor Celada. 7:48 de la mañana. Muchas gracias, Víctor, por este informe. Vamos desde Centroamérica al otro lado del mundo. Vamos a Europa. Allá tenemos a nuestro corresponsal Álvaro Suárez. Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo amanece Madrid? Omar, muy buenos días desde Madrid. Hoy hemos amanecido con una temperatura de 3 grados y se espera en el transcurso del día una máxima de 7 grados. La noticia más importante con la que amanece hoy Europa sigue siendo Turquía. El asesinato de las 39 personas en Estambul, Turquía, en la discoteca Reina. Las autoridades turcas han puesto bajo custodia policial a la familia del presunto autor del atentado terrorista de Estambul, en el que 39 personas fueron asesinadas. Aunque la policía no ha revelado su identidad, han informado medios turcos. La policía sabe la identidad del atacante, aunque no la ha revelado a pesar de publicar su foto. Y su familia está en custodia policial, indicó un medio local, que también afirma que la familia está custodiada por la policía en la ciudad de Konya. Asegura que ha hablado con la esposa del atacante y que este proviene de Kirguistán. Me enteré del ataque por televisión. No sabía que mi marido era simpatizante del Estado Islámico, dijo la mujer. El presunto terrorista y su familia llegaron el 20 de noviembre en un vuelo desde Kirguistán al aeropuerto de Estambul, desde donde fueron a Ankara, y el 22 de noviembre
a la ciudad de Konya. Allí alquiló un estudio por 1.100 liras, es decir, unos $300, y pagó 3 meses por adelantado. Dijo que llegó a Konya a buscar trabajo. Y el 29 de noviembre viajó en un automóvil a Estambul. Después de ver su foto, varios vecinos de la casa que alquiló llamaron a la policía para decir que lo habían reconocido. Omar y amigos oyentes, les cuento que en Madrid se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad. La policía, la Guardia Civil, las autoridades mantienen vigilancia permanente en las estaciones de metro de la ciudad, en la Puerta del Sol de Madrid y en los diferentes sitios de la ciudad donde hay mayor conglomeración de personas, con motivo hoy de la cabalgata de los Reyes y que se prolongará hasta el próximo 8 de enero. Seguimos en España. Amnistía Internacional denunció que se han vuelto a producir devoluciones en caliente de cerca de 70 personas en la frontera sur tras el salto masivo al vallado fronterizo de Ceuta, protagonizado por unos 1.100 inmigrantes subsaharianos en la madrugada del primer día del año. En un comunicado, la organización considera que el 1 de enero se ha producido una de las mayores expulsiones sumarias de los últimos meses en la frontera sur. El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, indica que solo 2 personas heridas graves han logrado entrar en Ceuta y se encuentran hospitalizadas, pero se ha expulsado a gente con heridas leves. Beltrán subraya que España cuenta con el dudoso honor de situarse en el grupo de países como Bulgaria, Hungría y Turquía, que llevan a cabo expulsiones en caliente, que están prohibidas por el derecho internacional y que impiden que personas que huyen de la guerra y la persecución accedan a la protección internacional. Seguimos en España. La Policía Nacional ha detenido a un falso médico y a sus 2 colaboradores por realizar circuncisiones a menores a domicilio a cambio de 150 euros y que llegaron a provocar heridas de gravedad a un bebé de tan solo 3 meses, por las que tuvo que ser ingresado en la UCI pediátrica. La UCI es la unidad de cuidados intensivos. Según ha informado este cuerpo, el falso facultativo ejercía sin titulación ni licencia, tanto en una clínica privada clandestina en Murcia, que ya ha sido clausurada, como en domicilios particulares, carentes de adecuadas medidas higiénicas. Los detenidos son 3 hombres de entre 22 y 45 años, uno de ellos de nacionalidad marroquí y los otros 2 españoles de origen libanés. El falso médico ya contaba con antecedentes por estafa y delitos contra la propiedad industrial. Vamos a Ceuta, al sur de España. La Guardia Civil detuvo el viernes en el paso fronterizo del Tarajal, en la ciudad de Ceuta, a un joven marroquí que pretendía introducir en España a un inmigrante subsahariano metido en una maleta. Las autoridades sospecharon de la aptitud nerviosa de la detenida, que trató de evadir el control, por lo que pidieron abrir la maleta. En el interior fue hallado un inmigrante subsahariano al que se tuvo que atender fundamentalmente por falta de oxígeno. El rescatado, que no tenía documentación, dijo ser de Gabón y tener 19 años de edad. Alemania. Un refugiado sirio ha sido detenido en Alemania por pedir al grupo Estado Islámico 180.000 euros para cometer atentados con camiones bomba. La policía capturó al hombre en la región de Saarland, en el oeste del país. Se creía que pretendía cometer un atentado en Nochevieja, pero en su domicilio no se han encontrado nada que corrobore esa idea. En sus comunicaciones, el sospechoso se ofreció o sugirió repintar coches para que parecieran vehículos de policía, cargarlos con explosivos, colocarlos en medio de una multitud de personas y luego detonarlos, explicó Hugo Müller, jefe de la policía adjunto de Saarland. El hombre, de 31 años, se comunicaba a través de la red de mensajes Telegram con un miembro del Estado Islámico en la ciudad siria de Raga. En el interrogatorio, aseguró haberse inventado la historia solo para sacar dinero a la organización yihadista. Polonia. Disturbios en la ciudad polaca de El tras la muerte de un joven apuñalado presuntamente por un ciudadano tunecino. Al parecer, el fallecido robó 2 botellas de alcohol en un restaurante de kebabs, lo que llevó a que un empleado tunecino del local le apuñalara causándole la muerte. Cientos de vecinos atacaron el restaurante entre gritos y contra la presencia musulmana en la ciudad. La policía les reprimió con gases lacrimógenos y detuvo a una treintena de personas. Se ha detenido a los más violentos del grupo.
Trataremos cada incidente por separado. Esa gente tiene que responder de sus acciones, dijo el portavoz de la policía, Agata Kuliskavs. El joven muerto tenía 21 años, recibió 2 puñaladas y murió desangrado delante del restaurante. La fiscalía confirmó que el agresor ha sido acusado de asesinato con un cargo por el que podría ser condenado a cadena perpetua. Omar, estas son las noticias desde Madrid, España. Para Net Noticias informó Álvaro Suárez. 7:55 de la mañana. Muchas gracias, Álvaro Suárez, por este completo informe de Europa. Vamos nosotros a unos mensajes importantes y ya regresamos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá para todo el mundo, dirigido por Omar García. A las 7:56 de la mañana llegó el momento de los deportes. Los deportes también son noticia. Desde Alberta tenemos el reporte con Roger Grinold. Roger, muy buenos días y es grato tenerlo nuevamente después de un receso de noticias. Hola, ¿qué tal, Omar? Bueno, el receso solamente es muy cortito, pero estamos aquí de vuelta. Muy buenos días a todos en América, buenas tardes en Europa. Vamos a iniciar con el Abierto de Australia, que está muy bueno. El Abierto de Australia, estoy hablando de tenis, no de golf. El día de ayer, Milos Raonic, el canadiense, derrotó a Roberto Bautista en las semifinales de la ronda de 16avos por marcador 6-3, perdió el primero y después se levantó para ganar los otros 6-4, 6-1. Con esto, Milos Raonic pasa a la siguiente ronda. Y mientras tanto, el español Rafael Nadal, pues estuvo bastante bien en su partido de tenis, de singles, derrotó al francés Monfils por marcadores de 6, 6-3, 6-4 y 4-6. Con esto, Rafael Nadal pasa a la siguiente ronda. El día de hoy, a las 8 de la noche, con 15 minutos, tiempo de Alberta, 7:15 p.m. en Vancouver, el suizo Wawrinka estará jugando contra Jo-Wilfried Tsonga de Francia. Con eso está poniéndose muy bueno el Abierto de Australia, cuando ya estamos viendo nuevas figuras, nuevos nombres estar en las semifinales. En cuanto al single de mujeres, podemos mencionar que Serena Williams derrotó en 2 sets, 7-5 y 6-4 a Barbora Krejcikova de la República Checa. Por eso Serena Williams avanza a la siguiente ronda. Y también tengo entendido que Venus Williams está también tocando la madera por ahí. A lo mejor se encuentran en las semifinales o hasta en la final. Serena Williams contra Venus Williams. Y el día de ayer también Jay Brady de Estados Unidos perdió contra la de Croacia, Mirjana Lukic Danoni, 6-4 y 6-2. El Abierto de Australia es un clásico que siempre se juega en el mes de enero. Pasando ahora a la NFL, los Halcones de Atlanta derrotaron en casa a los empacadores de Green Bay para llegar así al Supertazón y enfrentarán a Nueva Inglaterra, que dio por descontado ayer a los acereros de Pittsburgh.
seguramente será un Super Bowl lleno de incógnitas este 5 de febrero en Houston, porque Atlanta fue el equipo que más puntos obtuvo en la temporada regular y Nueva Inglaterra fue el equipo que menos puntos recibió. Es decir, ofensiva contra defensiva en el Super Bowl. Vamos a esperar. Ahora, en el fútbol mexicano de primera división, el viernes pasado, Veracruz derrotó al Atlas de Guadalajara 1-0, Necaxa derrotó a Pachuca 1-0, León perdió con Pumas de la UNAM 1-0, Tijuana derrotó, ¿a quién derrotó Tijuana? Chivas también 1-0, imagínense, dos resultados 1-0, muy flojos, no muchos goles, y el único partido que hubo el fin de semana donde fueron 6 goles, y eso fue lo máximo que vieron, Tigres América. Por ahora, en las clasificaciones, Tijuana, Toluca, Pachuca, UNAM y Veracruz están con 6 puntos. En la Copa Africana de Naciones, ayer Marruecos derrotó a Togo 3-1, mañana 24 de enero, Marruecos jugará contra Costa de Marfil, Togo contra Congo, Egipto frente a Ghana y Mali contra Uganda. Para repasar el fútbol francés en Europa, el Mónaco es líder con 48 unidades, seguido del Niza con 46 y el PSG, Paris Saint-Germain con 45. Abajito están Lyon, Saint-Étienne y Marseille. En la Copa del Rey de España, mañana se juega a la vez contra Alcorcón y el miércoles Atlético de Madrid contra el Eibar, partido de vuelta, y el Celta de Vigo estará jugando al Real Madrid, que pierde por el momento el marcador global 2-1, y el Barcelona pasado mañana jugará contra la Real Sociedad, y los catalanes están tomando la ventaja 2-1. Ya faltan 2 noticias para terminar. En la categoría sub-20, en el torneo juvenil sudamericano de fútbol, Ecuador y Chile empataron 1-1 ayer y Brasil ganó 3-2 a Paraguay. El día de hoy Bolivia juega con Argentina y Perú frente a Venezuela por la tarde. Ya para terminar, en el baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles perdieron nuevamente por paliza contra Dallas, 122-73. Qué mal están los laguneros de Los Ángeles, pero bueno, Minnesota derrotó a Denver 111-108 y Golden State a Orlando 118-98. También recordar que Toronto perdió contra Phoenix por marcador de 115-103. Stephen Curry de Golden State anotó 7 tiros de 3 puntos para darle la victoria a su equipo Golden State y obtuvo 27 puntos en el partido. Esa fue la estrella el día de ayer. Y ya para terminar, en el hockey sobre hielo de la NHL, el equipo de los Blackhawks de Chicago derrotó a los Canucks de Vancouver anoche por marcador de 4-2. Esto es todo. Muchas gracias, señoras, señores. Y como las estrellas se van, las estrellas regresan el día de mañana. Hasta la próxima. 8:02 de la mañana. Muchas gracias, Roger, por este completo informe deportivo. Y hasta aquí todas las noticias que les teníamos preparadas para hoy en NET Noticias. Nos vamos, no sin antes dejarlos en compañía de Checo Negrete y Hola Vancouver. Que tengan un feliz día.